Buenas tardes, un cordial saludo de parte de su facilitadora Isis Acosta. Soy estudiante del tercer semestre de licenciatura en Administración y hoy vamos a platicar sobre las bases de datos de Microsoft Access. ¿Qué es una base de datos? Es un software que almacena información de manera organizada y electrónica para que pueda ser recuperada y utilizada en el futuro. Los datos pueden ser de cualquier tipo, como palabras, números, imágenes, videos y archivos. Las bases de datos se utilizan en muchos ámbitos, como los sistemas bancarios, el comercio electrónico, las finanzas personales, las redes sociales, la computación móvil y las aplicaciones de análisis de datos. Partes de una base de datos en Microsoft Access. Primero tenemos las tablas. Se parecen a una hoja de cálculo, ya que los datos se almacenan en filas y columnas. Cada tabla almacena datos sobre un tema específico como productos o empleados. De segundo tenemos las consultas. Permite acceder a los datos almacenados, ordenarlos y filtrarlos por diferentes criterios. Luego, los formularios permiten ver, agregar y actualizar datos en las tablas. Y por último, tenemos los informes. Permiten analizar o imprimir datos con un diseño específico. ¿Qué son las tablas? Son esenciales para una base de datos ya que permiten almacenar información relacionada con un mismo tema o asunto. Por ejemplo, una base de datos de una empresa podría tener una tabla de contactos que almacene los nombres de los proveedores, sus direcciones de correo electrónico y su número de teléfono. ¿Qué son los registros? Son filas de una tabla que contienen información relacionada con un tema o categoría específica. También se le conoce como tuplas. Aquí tenemos un ejemplo de un registro de clientes, donde podemos colocar nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección y código postal. ¿Qué son los campos? Son las columnas de una tabla y la unidad básica de entrada de datos para un registro. Cada campo puede contener un tipo de dato diferente, como textos, números, fechas o hipervínculos. Para definir un campo en una base de datos se le debe dar primero un nombre. Segundo, se debe seleccionar las opciones que determinan cómo el campo interpreta, introduce, calcula, almacena y muestra los datos. Y por último, configurar opciones de validación, introducción automática y almacenamiento. ¿Qué son los datos? Son unidades de información que se almacenan y organizan en un sistema. Cada dato representa un valor concreto, como un número, una palabra, una fecha o cualquier otro tipo de información relevante. Los datos son representaciones simbólicas de un atributo o variable cualitativa o cuantitativa. Son las entradas sin procesar de la cual se produce la información. ¿Qué son los formularios? Es un objeto que permite recopilar y almacenar información en una base de datos. También se puede decir que son una interfaz de usuario que permite escribir, modificar datos, suele contener botones y otros controles. Los formularios son útiles para capturar, organizar y editar información, eliminar el uso de papel, ahorrar tiempo y recursos, acceder a la información en tiempo real, personalizar y flexibilizar la recopilación de datos, integrar los datos con otros sistemas y herramientas. ¿Qué son los informes? Es un objeto que resulta útil para presentar la información de la base de datos con alguno de los siguientes propósitos: mostrar o distribuir un resumen de los datos, archivar instantáneas de los datos, aportar detalles sobre un registro concreto, responder a preguntas específicas y presentar información de manera legible.
Los informes se pueden ejecutar por separado y siempre muestran los datos actuales de la base de datos. Se puede presentar en pantalla, imprimir, exportar a otro programa o enviar como datos adjuntos en un correo electrónico. ¿Qué son las consultas? Son solicitudes de información o datos que se realizan a una base de datos. Su función principal es recuperar datos específicos de las tablas de una base de datos, pero también pueden realizar otras opciones. Las consultas se expresan en un lenguaje de consulta estructurado, SQL, y pueden ser de selección o de acción. Las consultas de selección obtienen datos de la base de datos que coinciden con los parámetros establecidos por el usuario, mientras que las consultas de acción solicitan que se realice una acción determinada sobre los datos, como actualizarlos, insertarlos o borrarlos. ¿Qué es la clave principal? Es un campo o conjunto de campos que identifica de manera única a cada fila de una tabla. Es importante tener una clave principal para poder identificar, recuperar, actualizar o eliminar registros de una forma fácil. Cada tabla puede tener una clave principal. Los valores de la clave principal se usan para hacer referencia a registros completos. La clave principal refuerza la integridad de la entidad de la tabla y es importante para recuperar, actualizar o eliminar fácilmente los registros. ¿Qué son las relaciones? Son las conexiones entre las entidades, es decir, los objetos o conceptos del mundo real que se describen en la base de datos. La relación permite unir tablas relacionadas para mostrar y combinar datos de distintas tablas en un único conjunto de resultados. Las relaciones se establecen a partir de la interacción entre las tablas y se crean utilizando sentencias de unión. Un ejemplo de relación es la relación 1 a 1, en la que cada registro de cada tabla solo aparece una vez. ¿Qué son los macros? Es una herramienta que permite automatizar tareas y agregar funciones a las tablas. Los macros se pueden programar para que se ejecuten en respuesta a eventos específicos de la tabla, como al agregar, actualizar o eliminar un registro. ¿Qué son los módulos en Microsoft Access? Son objetos que se usan para agregar funciones a una base de datos. Son una colección de instrucciones, procedimientos y declaraciones que se almacenan como una unidad. Se utilizaron para automatizar tareas de una aplicación, realizar funciones más complejas y crear objetos personalizados. Los módulos son similares a los macros, pero se diferencian en que los módulos se escriben en el lenguaje de programación visual BASIC para aplicaciones VBA, mientras que los macros se crean en Access mediante una lista de acciones. Bueno, queridos usuarios, los invito a suscribirse, darle like, seguirme para más información y de esta manera me despido. Feliz tarde. Hasta luego.